Antes de examinar los casos prácticos de aplicación de las leyes electromagnéticas, es necesario reflexionar sobre los circuitos magnéticos y sobre los materiales con los cuales es posible realizarlos. Retomamos el experimento realizado con la aguja y el imán y añadimos algunas barritas de hierro. Como se puede apreciar por las posiciones adquiridas paulatinamente por la aguja, el sistema se comporta como si las barritas de hierro laterales fueran parte integrante del imán. Es evidente que hay materiales con los que es posible realizar circuitos magnéticos. Análogamente a los circuitos eléctricos, en los cuales para las conexiones era necesario emplear materiales de baja resistencia eléctrica, por ejemplo el cobre, en los circuitos magnéticos es necesario utilizar materiales de baja resistencia magnética, por ejemplo el hierro. Consideremos un campo magnético como el generado por un imán. Introducimos en el campo magnético un conductor que alimentamos con corriente. El conductor generará así, a su vez, un campo magnético. Los dos campos magnéticos, que por su naturaleza pueden atraerse o repelerse, generarán una fuerza mecánica. La fuerza mecánica tenderá a desplazar el conductor en dirección perpendicular a la línea de flujo del campo magnético. Esta fuerza, que recibe el nombre de fuerza electromagnética, es generada por la fuerza recíproca entre el campo magnético del imán y el campo magnético generado por la corriente que circula por el conductor. Para determinar la dirección de esta fuerza, se usa empíricamente la regla de Fleming de los 3 dedos de la mano izquierda. Colocamos los 3 primeros dedos de la mano izquierda en ángulo recto entre ellos, con el índice orientado en la dirección del campo magnético y el dedo medio indicando el sentido de la corriente. El dedo pulgar nos indicará el sentido de la fuerza. En el ejemplo tomado en consideración, la fuerza mecánica desplaza el conductor hacia abajo. Por el contrario, si a un conductor sumergido en un campo magnético le aplicamos una fuerza mecánica que corte perpendicularmente las líneas de fuerza, en el conductor se generará una fuerza electromotriz inducida, fenómeno denominado de inducción electromagnética. Para determinar el sentido de la corriente, se utiliza la otra regla de Fleming, o regla de los 3 dedos de la mano derecha. Si indicamos con el índice el campo magnético y con el pulgar el movimiento del conductor, con el dedo medio tendremos la dirección de la corriente. Cuando el conductor es desplazado por la fuerza mecánica desde arriba hacia abajo, los electrones se desplazan en una cierta dirección. Si por el contrario, el conductor se desplaza de abajo a arriba, la dirección de la corriente se invierte. El alternador es una máquina que transforma la energía mecánica en energía eléctrica. Su funcionamiento se basa en el fenómeno ya explicado de inducción electromagnética que dice: si un conductor corta con su movimiento un campo magnético, en sus terminales se manifiesta una tensión denominada fuerza electromotriz inducida. La entidad de esta tensión depende de 3 parámetros: la intensidad del campo magnético, es decir, la densidad de las líneas de fuerza, la longitud del conductor y la velocidad con la que el conductor corta perpendicularmente las líneas de fuerza del campo magnético. Analizamos lo que ocurre cuando el conductor gira a velocidad constante en el campo magnético. Dividimos el recorrido del hilo conductor en 360 grados. En la posición 0 grados, el conductor se desplaza paralelamente a las líneas de fuerza, no las corta, y por tanto, en él no se manifiesta ninguna fuerza electromotriz. A 45 grados, el conductor corta las líneas de fuerza del campo magnético con recorrido diagonal, por lo cual, en el conductor, empieza a manifestarse una fuerza electromotriz. A 90 grados, el conductor corta perpendicularmente las líneas de fuerza y la fuerza electromotriz inducida es la máxima. En la posición 180 grados, la fuerza electromotriz vuelve a cero. A 270 grados, el conductor corta otra vez las líneas de fuerza perpendicularmente, pero el sentido de dirección es opuesto al que tenía en la posición de 90 grados. Por lo tanto, en este caso,
la fuerza electromotriz inducida es máxima, pero de signo contrario. Se ve, por tanto, que un conductor que gira en un campo magnético genera una corriente alterna sinusoidal, caracterizada por un período de duración igual al tiempo de una rotación completa. Unido al concepto de período está el de frecuencia. La frecuencia es el número de períodos en un segundo. Se mide en hertz. Un hertz equivale a un período por segundo. El símbolo es Hz. Se ha dicho que la tensión inducida depende de varios factores, entre ellos la longitud del conductor. Para obtener una tensión adecuada a las necesidades, en la práctica se emplean varios conductores en serie, lo que equivale a la conformación de un devanado de muchas espiras. Si en lugar de cortar las líneas de fuerza del campo magnético, desplazando el conductor, se opera a la inversa, es decir, manteniendo fijo el conductor y haciendo girar el campo magnético, el resultado no cambia y en los terminales del conductor se obtiene la misma fuerza electromotriz inducida. Todas las máquinas eléctricas, motor, dinamo, alternador, están constituidas de dos partes esenciales, una fija, denominada estator, y otra móvil, denominada rotor. Cada una de estas partes se llama inducido o inductor, según la función eléctrica que desarrolla. El inductor puede estar constituido por un imán permanente o un electroimán. Si en el alternador el inductor es un imán permanente, la tensión generada no es constante. Es proporcional al número de revoluciones, por lo cual no es apta para el empleo en vehículos. Para poder mantener constante dicha tensión, es necesario, por tanto, variar oportunamente la intensidad del campo, para compensar las continuas variaciones de revoluciones del alternador. El artificio para conseguir esta variación de campo magnético consiste en sustituir el imán permanente por un electroimán, controlándolo con un dispositivo, el regulador de tensión. En la práctica, el electroimán, es decir, el rotor, está constituido por dos expansiones polares contrapuestas y por el devanado de excitación, alimentado por medio de dos anillos colectores y dos escobillas. El estator, a su vez, está constituido por una carcasa de láminas de hierro dulce, sobre la cual están situados los devanados, de forma oportuna, desde los cuales se toma la corriente alterna generada. La práctica ha llevado a construir alternadores trifásicos en lugar de monofásicos, es decir, que tienen en el estator tres devanados independientes que generan cada uno una tensión, denominada fase. Dichas tensiones tienen una amplitud igual debido a que están generadas por devanados iguales y están dispuestos en el mismo campo magnético rotante. Tienen un período igual por estar generados a la misma velocidad, pero están desfasados, es decir, pasan por el cero y por los mismos puntos en momentos diferentes, debido a que los devanados están desplazados entre sí. Los devanados de las fases pueden ser conectados entre ellos de dos formas, en estrella o en triángulo. La elección de uno u otro tipo de conexión depende de las características que deben tener los alternadores. Los alternadores pequeños, hasta 60 amperios, tienen los devanados conectados en estrella y empiezan a cargar a partir de las 800 revoluciones por minuto. Los alternadores más grandes, por el contrario, tienen los devanados conectados en triángulo y empiezan a cargar a partir de las 1100 revoluciones por minuto. La corriente producida por el generador es alterna, de ahí su nombre, alternador, en lugar de continua, como lo requieren los aparatos. La corriente debe, por lo tanto, ser rectificada. Esta función la desarrollan los diodos rectificadores. Hemos visto, por tanto, que el alternador transforma la energía mecánica en energía eléctrica, que a su vez servirá para cargar la batería y hacer funcionar todos los aparatos eléctricos del vehículo. Entre los aparatos hay algunos que utilizarán la energía eléctrica, transformándola otra vez en energía mecánica.
Los principales aparatos de este tipo son el motor de arranque, el motor del electroventilador para refrigeración del motor, el motor del limpiaparabrisas, los motores blocapuertas y los motores alzacristales. Además de estos motores, en el automóvil existen otros dispositivos que utilizan la energía eléctrica para generar un campo magnético y de este una fuerza mecánica. Otro ejemplo es el interceptador del mínimo sobre el carburador incluido en el dispositivo cut-off. El interceptador tiene una bobina alimentada por la tensión de la batería que crea un campo magnético que atrae una aguja que abre el conducto del mínimo del carburador.